Bueno, buenas noches a todas y todos. Es un gusto para mí dar esta charla. Elena lo mencionó muy bien, llevamos más de un año queriendo dar esta charla. No es ni la primera vez ni el primer momento que queríamos intentar darles un poco más de herramientas, porque siento que existen las ganas, solo que nuestros miedos y nuestras inseguridades muchas veces son las que nos limitan. Entonces, justo explicándoles un poco sobre eso, ya les mencionaron que soy embajadora, además soy voluntaria en otras organizaciones como Global Shapers y I Am Remarkable. La de Global Shapers es más de proyectos sociales y I Am Remarkable trata de lo que me trajo de hecho al mundo de las comunidades y a dar charlas, que es hablar abiertamente de mis logros. Y era interesante porque uno hacía un taller para enseñarle a los demás poder hablar de sus logros, y en el proceso yo aprendí muchísimo de cuánto me gustaba y cuánto realmente disfruto dar charlas. Desde muy pequeña, cuando iba a cualquier tipo de evento y había alguien hablando, era mi ganas de estar ahí. Pero soy extremadamente penosa y parece raro porque cuando estoy dando charlas muchas veces no me veo tan nerviosa. Les comento que cuando empecé en el trabajo, en mi primer trabajo, me ponía roja como un tomate. O sea, ustedes imagínense un tomate y ponen mi cara ahí. Yo era un tomate, me ardía la cara, o sea, todavía me pasa de vez en cuando, creo yo, no lo he quitado completamente. Y tal vez las personas que tenía cerca no tenían las herramientas que tengo hoy para dárselas a ustedes, y lo miraban como todo lo que no tenías que hacer versus cómo puedo usar todo eso a mi favor, que es lo que hago hoy. Entonces, primero que nada, como les estaba mencionando, esta era la pregunta que más me buscaba a mí, el si voy a poder siquiera hacerlo. Tengo la capacidad técnica para hablar de ese tema, tengo la suficiente voz, las suficientes ganas, tengo qué, ¿no? Me buscaba todo lo que me faltaba en lugar de usar lo que sí tenía. Y si conocen a este muñequito de Intensamente, eso soy yo el 99% del tiempo. Y está tocando todos los botones y está tratando de buscar una manera de explicarme a mí qué hacer, ¿no? Porque tiene miedo y es normal el miedo. Y algo que se aprende en terapia, se aprende con la vida y la madurez también, es de que las emociones coexisten, muchachos. No solo es tengo miedo y el miedo me paraliza, el miedo me está diciendo algo probablemente. Y ahí es donde poco a poco, con la experiencia, con muchas otras maneras de hacerlo, llegué a algo que me gustaría mucho que ustedes busquen, que es la intención detrás de mis charlas. Yo soy profesora, y me digo que todavía lo soy, porque soy profesora desde los 15. Empecé dando tutorías de matemáticas, de alemán, de inglés, y poco a poco me fui como que hubo un momento que tuve 15 niños a los que les daba tutoría. Me iba muy bien. Estaba estudiaba en las tardes, entonces me daba chance de hacer ese tipo de cosas, de alguna manera también ser financieramente independiente. Me daba como mucha fuerza dar eso, y mi enfoque era enseñar, ¿no? Amo enseñar, me encantan los niños, los disfruto. Yo siento que todo lo que aprendí con los niños es lo que uso hoy con ustedes. El cambio de tono, el verlos a la cara, en hacer chistes, en tirar algo por aquí y por allá, ver sus reacciones. Eso es lo que se hace con los niños. Y más cuando trabajamos entre 2 y 5 años, tenés que ser de alguna manera un payasito, pero también un payasito cariñoso, un payasito que les enseñe, un payasito... son muchas facetas. Y luego de que quise enseñar, me di cuenta que también quería inspirar. Y ahí fue cuando entré a las comunidades. Porque hablar de cosas técnicas, fíjense que hay mucho, y lo pueden hacer, porque el tecnicismo está. Y me pasó mucho a mí, cuando comencé a hablar con clientes, yo llegaba con mi presentación, mi reporte que había hecho tan feliz yo de poder mostrarlo, y ese reporte pues para mí era lo increíble. Yo había pasado horas hablando ahí. Ellos querían resultados, ellos querían las cosas rápidas, ellos no querían el tecnicismo de qué es lo que había hecho en la campaña, cómo se había funcionado este landing page, cómo los tests que había creado eran tan buenos. No les interesaba, y está bien, porque eso poco a poco me enseñó que mi narrativa, la manera en la que yo me expongo, mi voz, mi tono, la presencia que quiero dar, va a cambiar. Cada vez siento que la encuentro más, y cada vez también me doy cuenta qué me gusta y qué no me gusta. Hay veces en las que puedo ser mucho más seria porque el espacio lo amerita,
y otras en las que me relajo e inclusive me dejo caminar. Porque esta masterclass, lamentablemente, si pensaban que les iba a decir, tienen que quedarse con sus manos así y hacerle para acá y pensar, no lo voy a hacer, no soy yo. Realmente lo que quiero que busquen es su autenticidad, eso que los hace ustedes, y justo eso es lo que ustedes van a venir a traer aquí. Si les gusta caminar, caminen. Muchas veces he dado charlas donde hay un podio y lo primero que volteo a ver es, voy a agarrar el micrófono. O sea, no le estoy pidiendo permiso, le estoy avisando que voy a agarrar el micrófono porque no me voy a quedar aquí. El año pasado que di una charla para estudiantes de secundaria en Guatemala, tenían un podio, todo el escenario muy lindo, y yo, son un montón de estudiantes, y yo voy a estar aquí, ni yo voy a conectar con ellos, ni ellos van a conectar conmigo. Y agarré el micrófono y me fui caminando por todos lados, hablando con ellos y haciéndolo más humano, más esa conexión que realmente necesitamos. Trabajamos en un mundo de tecnología, hacemos muchas cosas todo el día enfrente de la computadora y a veces olvidamos nuestra parte humana. Entonces me gusta siempre sacarla. Ahora, ya encontrando los tips, como dijo Elena, mis secretos y todo lo demás, les comparto 2 de mis charlas. ¿Y cómo comienzan mis charlas? Comienzan siempre en mis notas, toda la vida. Me di cuenta que, bueno, este es del 20, no lo van a ver tan bien, pero este es del 22 y este es del 23. Y siempre comienzan en mis notas, porque de alguna manera yo ya sé lo que quiero hablar, ¿no? Yo tengo claro que quiero hablar de tal tema. Y comienza a llenarse mi mente de posibles maneras de decirlo, qué es lo que quiero decir. Entonces lo tiro todo, ese es mi primer punto. Tiro todo aquí en las notas, tiro todo lo que se me ocurre en ese momento y luego comienzo a dar la estructura. Y la estructura viene tanto de esa intención que les estaba hablando, de cuál es el propósito. Quiero enseñar, entonces va a ser un poco más técnico. Este fue el taller que dimos el año pasado y empezaba desde lo más macro, ¿no? ¿Qué es tecnología? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es programación? Creo que venía luego. ¿Dónde están los lenguajes de programación? A mí me gusta hablar mucho de tecnología con cocina, siento que se complementan muy bien. Entonces, esto es literalmente, si ustedes ven esto y ven la charla, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Es la estructura en su versión más bruta, más no sé cómo llamarla, y luego hecha una presentación, que igual la pueden ver, creo que está en Instagram. Gracias al equipo ese año por hacer de todo mientras nosotros estábamos presentando. Y acá viene algo que acabo de mencionar, antes de eso, muy importante, que es que empiezo de algo que puedo modificar. Muchas veces nos vamos directo a la presentación. Este es el slide número 1. Limpia su mente. Algunos de ustedes empiezan el slide y ya saben lo que va a hacer. Difícilmente. A menos que tal vez estemos en el colegio, y eso sí me pasaba. En el colegio te dan una estructura, en la universidad también. Entonces solo iba llenando la estructura que te dicen. Pero si estás creando una charla desde cero, muchas veces queremos irnos de un solo al final, al producto final, que en este caso sería la presentación, y no nos tomamos el tiempo nosotros de también sentir cómo nos estamos conectando con ese contenido, que va ahí de lo que les decía, de la intención, de la voz que quieren proyectar aquí. Si ustedes son personas chistosas, sean chistosos en sus charlas. Si a ustedes les gustan los memes, metan memes en sus charlas. Créanme que todo el mundo lo va a apreciar, porque es parte de ser auténtico. Ustedes se muestran tal cual son. No vengo aquí a cambiarles el esquema, a que me ven siendo súper alegre en una esquina y aquí seria. Sería muy raro. Entonces lo más importante ahí es que eso se demuestre. Y como les dije, esta va a ser una masterclass, amé ese nombre, porque me permitió hacer una cosa que normalmente siento que puede ser muy disruptiva, pero en este caso no lo va a hacer, que hacer ejercicios. Y esta masterclass significa que ustedes también van a convertirse en speakers, en ponentes, quieran o no, la noche de hoy van a hacerlo. Son pequeños, no se estresen, no hay una manera de decir que están bien o que están mal. La verdad es solo para que nos quitemos un poquito el miedo. Muchos de estos ejercicios yo los aprendí en un programa de Women Tech Makers también que dieron el año pasado sobre hablar en público. Y la idea de esto es un poquito de improvisación.
Entonces, algo que yo hago mucho en mis charlas es de que tengo una estructura, como la vieron antes, pero todo esto que estoy diciendo, mera improvisación. Porque me siento muy cómoda con la estructura que hice, siento que puedo llevar punto por punto, pero realmente no lo hago tan cuadriculado de saber exactamente qué voy a decir. Eso me funciona a mí, no tiene que funcionarle a todos. Si ustedes al inicio necesitan un poquito más ese script, también háganlo. Creo que en la del 22, que fue donde están los datos que la dimos con Nica Woman Tech, esa sí yo tenía un poquito más de estructura porque quería que no se me olvidaran ciertas preguntas, ciertas frases que quería darle en este caso a las emprendedoras. Entonces sí tenía un poquito más. Pero esta, por ejemplo, ahí podemos ver mis notas al final, es mucho más libre, es mucho más tranquila porque también quiero darles un poquito más de mí y menos del tecnicismo. Entonces, vamos a hacerlo muy rápido, realmente deberíamos de hacerlo en 2-3 minutos. Solo la persona que tengan al lado, vamos a hacerlo en pareja, esto se va a escuchar bien divertido entre un ratito que todos estén hablando, pero no se preocupen. Lo primero que van a hacer es, si no se conocen y aún si se conocen, un poquito de introducción. Y luego vamos a ver quién va primero, quién va después, uno de los dos que tenga su celular, por favor, o su reloj, lo que le funcione. Y vamos a hacer 4 rondas. La primera de 1 minuto, luego 30 segundos, luego 15 segundos y luego una frase o una palabra. La idea es que ustedes en esos 60 segundos, que parecieran muy poquito, den una charla del tema que ustedes quieran. Puede ser del café que se acaban de tomar, puede ser del tráfico feo que hay en Managua, puede ser de algún tema que ustedes ya hayan dado. La idea es que podamos hacerle el ejercicio de ir pasando de 60 a una frase o una palabra. Entonces, rápido se ponen uno o una enfrente del otro y vamos haciéndolo. Entonces, para que entiendan un poquito el trasfondo, y de hecho después les vamos a pasar la presentación y voy a tratar de agregar esos enlaces, esos recursos, es un poco de la improvisación que les decía. Realmente improvisarlo tenés que ir, es una habilidad que va a seguir y seguir y tenés que seguir y seguir para poder crecer en ella. La idea de que decía vos, de que, wow, cualquier tema, ahora de qué hablo, es la parálisis de la información. Hay demasiadas opciones, entonces no sé qué decir. Y ahí es donde tenemos que hacer lo contrario. Es como cualquier cosa, lo que tengas enfrente, eso va a ser tu tema. O lo que se te venga primero. Porque lo sobrepensamos y justamente a veces eso también nos paraliza a hacer una presentación, a levantar la mano y decir yo quiero hacerlo. Entonces tiene muchos trasfondos el mismo ejercicio. Y también la parte de lo que decías de ser más concisa, de no repetirnos. El reducir el tiempo en cada iteración, lo que nos permite ir exactamente a lo importante, al mensaje. ¿Qué es lo que realmente quiero que la otra persona se dé cuenta? En este caso, estábamos muy emocionados con el arroz con leche y aparentemente habrá arroz con leche próximamente en nuestros eventos, porque fue mucha esa intensidad de querer hacerlo. Hagan sus encargos, exactamente. Y también les demuestra a ustedes esa voz o ese tono que quieren hablar, ¿no? A veces tal vez hay personas que les dicen 15 segundos y quieren meter el mismo contenido de los 30 en los 15. Entonces, vamos, es un ejercicio que pueden hacer ustedes solitos con alguien más, hacerlo grabando un audio, se los recomiendo muchísimo, y más cuando quieren dar un tema. Porque lo que sucede, y me sucede a mí mucho, es que quiero abarcar todo. Yo quería enseñarles de todo, yo quería traer todo acá, pero también tenemos que saber qué es lo que va a tener un impacto y cuál es el mensaje verdadero que estamos tratando con cada una de estas actividades, con cada slide, con cada tema que estoy sacando. Lo otro importante, que esto va 100% de la mano con lo que yo trabajo también, y creo que la verdad con cualquiera. Me gusta decir que todos deberíamos de pensar siempre a quiénes estamos dirigiéndonos. Les mencionaba el ejemplo de los estudiantes de secundaria. Probablemente no necesariamente es de que tengo que dejar de ser técnica o tengo que cambiar rotundamente, pero sí ajustar nuestro ejemplo. A mí me gusta en los ejemplos irme a lo más ilógico, a veces irónico, porque a mí también me permite ver mi tema de otra manera. Hay 3 puntos que debemos de recordar cuando hablamos de nuestra audiencia. Entonces está qué queremos que piense, qué queremos que sienta y qué queremos que haga. Lo pueden resumir tan fácil como esos 3.
Y por eso les dimos los post-its y los lapiceros, porque la idea es que ustedes puedan llenar con distintas palabras, frases o lo que quieran cada uno de ellos, y no necesariamente va a ser igual siempre. Lo mencionaban por acá, cuando tengo que dar una presentación de trabajo, tal vez quiero que piensen que yo me preparé. O sea, yo vengo a presentar este reporte porque lo hice, porque lo conozco, sé los datos a su máxima expresión, entiendo por qué eso da 0.01 en lugar de 0, y te lo voy a explicar. Me siento preparado y siento que quiero que esa seguridad también la sienta mi audiencia. Ahí, si nos vamos a lo que estábamos hablando antes, tiene que ver mucho inclusive cómo nos proyectamos, porque la parte de la seguridad juega con cómo yo me estoy presentando con ustedes, cómo estoy moviendo mis manos, cómo está el tono de mi voz y cómo me siento preparada para tal vez recibir preguntas. El cómo te sentís me encanta porque tiene mucho que ver con la intención también, que es qué es lo que quiero realmente. ¿Quiero solo enseñar? Perfecto. ¿Quiero tal vez que me elijan como candidato de algo? Está bien. Pero entenderlo realmente es lo que te da la herramienta de decir, ok, ¿cómo hago para ser más persuasiva? ¿Qué tengo que hacer para ganarme a esa persona que nunca se ríe, pero yo quiero hacerlo reír en mi charla? Entonces, el cómo quieres hacer sentir a tu audiencia es el segundo punto. Y el tercero es qué es lo que quiero que suceda. Yo aquí quiero que ustedes den una charla o hablen más tranquilamente, que la siguiente vez seamos menos redundantes, que aprendamos algo de todo esto y que alguna de estas enseñanzas las apliquen. A mí me gusta mucho dar charlas, efectivamente, pero también, así como me gusta hacer reportes, me gusta que tengan impacto. Si no, mejor ustedes estarían muy tranquilos en sus casas y yo también tal vez viendo a Friends, porque ahorita la estoy viendo por como 13ª vez probablemente. Y es exactamente lo que quiero, ¿no? Quiero que suceda algo, que haga un impacto. Entonces, ya que tienen sus hojitas o si tienen sus libretas, pueden llenar estos 3. Hagan pensar, sentir, cuadrito, y hacer, y escriban qué es lo que quieren que piensen, qué es lo que quieren que sientan y qué es lo que quieren que haga su audiencia. Pueden pensar en las distintas audiencias que tienen también, porque como les decía, está el trabajo, está aquí en las comunidades, está tal vez si son mentores en algún lugar o si son profesores tal vez también, cualquiera de sus audiencias. No hay respuestas correctas e incorrectas. Y ahora vamos a hacer la segunda parte, que es más fácil, pensaría yo, que elegir una de esas, que es como que en lo que se quieren enfocar, pónganlo en las siguientes 2 semanas, un mes. Van a elegir una palabra o una frase de cada una de ellas y lo van a transformar de esa necesidad, que es el quiero que me pongan atención, a la acción. ¿Cómo cambio ese quiero a acción? Entonces, si yo quiero que mi audiencia se interese y tal vez solo tengo de recurso mi presentación y alguna presentación es muy importante y por eso quiero que lo vean, se la voy a hacer más interactiva. O, en mi caso, como ahorita yo con ustedes, los pongo a hacer cosas. No solo me están escuchando, sino que realmente están haciendo algún tipo de actividad. Entonces, agarren una de cada una, igual otro minutito, y lo transforman de esa frase de quiero a una acción verdadera que impacte en eso. La idea de este ejercicio es recordar que muchas veces todo eso que les estaba hablando anteriormente de hacer la presentación bonita, de hacer todo esto más interesante, realmente va a alguien, va a otra persona que también querés que tenga un efecto. Porque si estamos dando presentaciones para nosotros mismos, que me pasaba cuando estaba en la universidad y tenía que hacerla porque tenía que hacerla, entonces yo ya me sabía mi script, sabía cómo llegarle al profesor, pero el resto de gente no me importaba. Y en ese entorno era lo que se necesitaba, porque el que te estaba poniendo la nota en ese caso era el profesor. Pero ahora, ¿verdad? En el ámbito laboral, en las conferencias, en los voluntariados, queremos realmente tener un impacto en las personas. Ahora, el tercero y último, que es lo que siento que me llevó a dar esta charla y lo que poco a poco me enseñó más a dar mejores charlas, todo esto detrás tiene storytelling. Todos aquí hemos escuchado de storytelling, no es algo nuevo, el storytelling viene desde siempre, desde chiquitos nos enseñaban un cuento
y tal vez cada uno de ustedes puede recordar el primer cuento que les gustó o el primer cuento que les contaban sus padres, su prima, su abuela, su tía, aquella persona que le llamaba a ustedes, los traía a ese mundo fantasioso donde su imaginación podía hacer lo que quisiera. O ustedes mismos, porque algo que a mí me gustaba hacer de chiquita es que yo me creaba mi mundo, ¿no? Y todo lo que estaba alrededor era algo, y todavía a la fecha lo hago. Es muy bonito, inténtenlo. El había una vez desencadena muchas cosas en nuestra cabeza. Muchos lo llevan a Disney, que está bien, otros lo llevan a libros, otros lo llevan a otros lados. Yo recuerdo tener un libro de, no sé, eran como 100 historias, y me acuerdo que habían como 4 que me encantaban. La niña de los cerillos rojos, me encantaba Aladdin. Ya sabía cuál, pero todas las otras historias igual tenían el mismo impacto y las mismas ganas de, me voy a ir a este mundo por un ratito y voy a seguir esta historia. Y ahora, haciéndolo un poco más enfocado a las charlas, realmente ese había una vez, esa historia está en la estructura de todas nuestras charlas. Se habla mucho de cómo poco a poco vamos dando ese, si no estoy mal en español, se llamaría el viaje del héroe, perdón. Y esto es justo lo que hace TEDx, lo que agregue extra que no recuerdo ahorita, además del ex. Y hay un TEDx de justamente cómo ellos hacen charlas y se resume a estos 4 puntos. Primero vamos a encontrar algo. En mi caso eran las charlas. Yo les vine a hablar de mis charlas, les di un poquito de contexto de mí, lo hice personal, les hablé de cómo siempre me ha gustado. Les fui poco a poco dando instrucciones de un poquito más tecnicismo, digamos. Y ahorita es como, todo esto es storytelling. O sea, no estoy diciendo nada nuevo, muchachos. Realmente no estoy diciendo nada nuevo. Solo estoy transformándolo de una manera que ustedes me puedan seguir y yo pueda darles en el proceso herramientas. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Viene la solución y como esa condensación de lo que yo estoy dando en esta charla. El propósito de esto es que se aplique a todo. Yo lo aplico mucho cuando tengo que presentar reportes, cuando tengo que dar algún tema de algún proyecto. O sea, no es solo aplica a este tipo de charlas, realmente lo podemos modificar a todo en la vida. Inclusive cuando hablamos con las personas. Porque como mencionaban, sorry que te use, pero la parte de que hablamos mucho del mismo tema y nos devolvemos y nos vamos para allá y repetimos, es normal. Es porque nuestra mente no tiene esta estructura, pero poquito a poco la vas enseñando a tal punto que, si les soy muy honesta, dar esta charla fue la más difícil, de crearla, porque justamente tengo mucho contenido en la cabeza y me gusta tanto el tema que quería que todo esto fuera así. pero al momento de irla hablando, de irla diciendo, de como les decía, escribirlo todo y ver qué es lo que iba encajando uno con el otro, me da la oportunidad de traerlo de la manito, pero también que ustedes eventualmente puedan hacerlo por su propia cuenta. Ahora, esto creo que nos da chance de hacerlo, si lo hacemos más o menos rápido. Es otro de los ejercicios que me encanta mucho. Y se llama, Benspiration en inglés, yo le cambié a Benspiración. Y la idea es tomar, vamos a hacerlo en 30 segundos para que no nos tomemos tanto tiempo. 30 segundos de hablar de algo que, como ya dijeron, conocemos muy bien, nuestro trabajo. Eso todos sabemos qué hacemos, cuál es nuestro día a día, lamentablemente todos lo sabemos. Y muchas veces, y digo lamentable porque a veces ponemos toda nuestra identidad aquí. Y si algo extra se tienen que llevar que no tiene nada que ver con dar charlas, es que esto es una porción. Si esto nos gusta, si esto nos llena, si esto nos trae esa energía, estamos en un excelente trabajo. Pero si no, podemos movernos, podemos cambiar, podemos explorar y no nos define como persona. Y el otro, que como ya les decía de Friends y los shows y todo, es el pasatiempo. Es eso que les da energía, que en lugar de quitársela, aunque estén haciendo, a mí me encanta pintar, puedo pasar pintando, se lo diré a mi hermana, mucho tiempo. Entonces, yo no me canso, puedo pasar pintando todo el día, me fascina en todas sus versiones, me llena muchísimo pintar.
Entonces lo que vamos a hacer en este ejercicio es 30 segundos, 30 segundos hablar de su trabajo, brevemente, puede ser la misma persona para que ya sepamos dónde ir, y 30 segundos pero el pasatiempo que a ustedes más les guste, el que disfrutan más. No tiene que ser el que hagan más, el que disfrutan más. Y luego van a encontrar cómo uno se relaciona con el otro. Por eso se llama magia. Ustedes verán cómo los mezclan. Muchas veces pensamos que no hay la improvisación, recuerdan. Ustedes comienzan a hablar y ahí en la mitad la van a encontrar. Entonces, vamos a empezar con las personas que están al lado, recuerden. Van a hacer primero trabajo, los dos se hablan de su trabajo. Después pasatiempo, los dos se hablan de su pasatiempo. Y la última iteración, de los igual 30 segundos, o la pueden hacer extender a 1 minuto, es qué es lo que tienen los dos en común. ¿Dónde está esa unión? Muy base de datos de mi parte. Y como les mencioné antes, realmente lo que hice sin querer, lo cual no es sin querer, no quiero usar esa palabra, esa frase, pero he aprendido tanto dando charlas, que dándome miedo al hacer las charlas, fallando y a veces quedándome muda, que cuando empecé a hacerla y lo compartí, era como, esta es la charla que más he editado. O sea, ustedes no tienen la menor idea cuántas veces la edité. Yo normalmente soy muy cuadriculada, entonces voy, y voy quitando, es más fácil. Y en este era como que le iba agregando, y no, y si me voy por aquí, y si le hago este cambio, y si mejor hacemos esto. Y en mi intención de usar los mismos pasos con los que haría cualquier otra charla, me estaba sobrecomplicando. Y poco a poco llegué a los 3 puntos que lo resumieron todo, que era la intención, la intención, la audiencia y la historia. Porque algo que me caracteriza es que entre más chiquita puedo hacer yo la lista, más la hago. Y aquí está justo la lista que usó la certificación que hice el año pasado, que está presencia, originalidad, inclusión, narrativa y transformación. Cuando hablamos de la presencia, como les decía antes, es su voz, es lo que proyectan. Aquí, y no me metí en esos temas porque les dije que igual les voy a mandar los recursos, es hablen con su espejo, con su celular, grábense. De alguna manera nos enseñaron a cómo tenemos que hablar a veces y liberarte y poder realmente sacar eso que tenés adentro en el tono y en la forma que te sea natural para vos. Solo se llega practicando. Ahí sí no hay una escapatoria fácil. Es practicando, sintiendo si ustedes que estoy conectando lo que estoy sintiendo con lo que estoy diciendo y cómo me voy a preparar. A mí me encanta, yo no puedo, les decía que no me sé mi script, nunca es el mismo, puedo dar esta charla y nunca va a sonar igual, pero sí sé el esquemita. Entonces hoy, a lo largo del día, mientras hacía otras cosas, en mi mente yo estaba hablando con ustedes. Ya hemos hablado como 10 veces el día de hoy, lo siento. Y de ahí exactamente va esa parte de qué es lo que se sentía más auténtico para mí, con qué me sentía yo mejor. Me sentía mejor siendo un poquito más técnica, me sentía mejor siendo, en este caso, un poco más humana y explicarle a ustedes también todo lo que uno vive al hacer una charla. Y poco a poco van encontrando esa voz y se van sintiendo uno con su voz, ¿verdad? Luego está la inclusión, que es justamente la audiencia y cómo vamos a interactuar. Este espacio, de hecho, es bien fácil para nosotros interactuar, a pesar de que está la última persona allá, igual puedo verla, igual puedo hacer contacto visual, me podría acercar más. Entonces, también tómenlo en cuenta al momento que estén pensando en cómo van a hacer esa charla. La narrativa, que es la historia y su estructura como tal, son los puntitos clave del inicio, desarrollo y desenlace. Y muchas veces creemos que son así de sencillos. Y no. Ustedes pueden tener múltiples puntos y cada uno de esos puntos tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y de esa manera también los ayudan a
ser más concisos, a tener esa estructura que a veces fallamos. Y por último, que es lo que no deberíamos de nunca olvidar, es el impacto. Es que recuerden que por muy pequeña que sea su charla, sea de 5 minutos o de 1 hora como esta, tiene un impacto. Y tenemos que tenerlo también claro para que todo lo demás esté intencionado y esté dirigido a ese público para tener ese impacto. Como les decía que me gusta reducir las cosas en 3, ahí está la intención, ahí está la audiencia y ahí está la historia. Lo pueden ver como 3, lo pueden ver como 5, el que a ustedes les funcione mejor. Pero la idea es que se tomen esos puntos y los puedan ver la próxima vez que hagan una charla o la próxima vez que ustedes quieran siquiera practicar para una charla. Esto funciona muy bien si quieren hacer un podcast, si quieren subir un video, si quieren hacer una mini historia con información. Lo pudieron hacer, pudieron dar una charla en 1 minuto, hace un rato. Eso es el tiempo de una historia, creo que la más larga. Ahora seguramente van a haber más. Yo no subo tantas historias de video. Subo muchos videos, pero no subo historias de video. Pero bueno, ese es el resumen del día de hoy, lo que les decía, con lo que los dejo, el insight, la versión más resumida de lo que les puedo dar. Y recordarles, como les decía antes, que el storytelling es la mejor tecnología que nosotros tenemos. Ha estado desde siempre, la podemos usar en todo. Pueden usar esto, ahí solo pues como un plus. Yo uso mucho esto para cuando tengo que dar entrevistas, porque es súper fácil. Ustedes ya tienen su estructura, ya saben cuál es su gancho de lo que van a decir los reclutadores. Yo quiero a esa persona. O si están dando una entrevista en general, también ustedes saben qué es lo que quieren realmente proyectar. ¿Cuál es su cúspide? ¿Cuál es ese mensaje en su máxima expresión, esa palabra, esa frase que quieren que se les quede? Y si algo se les va a quedar, es esto. Y nuevamente, muchas gracias. La idea es que sigamos compartiendo, que lo siga viendo, que vea sus charlas y que pueda verlo brillar como sé que lo van a hacer.